Bueno, buenas tardes, noches a todos los que se están sumando. Esperamos un minutito más a ver si se agrega alguien más, si se suma a la charla de hoy y ya comenzamos. Bueno, para respetar los tiempos de todos, les agradezco obviamente que estén nuevamente acá junto con nosotros. Hoy comenzamos el tercer módulo. En esta ocasión lo que vamos a hablar es de la valoración prequirúrgica del paciente que está tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, el manejo que eso implica. Hablar de estrategias para mejorar esa atención, que obviamente van a mejorar nuestra práctica clínica. Por eso hoy nos va a acompañar Mariana Costa, que estamos con unos problemitas técnicos en cuanto a la cámara, pero Mariana es la coordinadora del área quirúrgica de nuestro sanatorio, y bueno, hoy nos va a hablar sobre este tema. Buenas noches, Mariana, gracias por estar. Bueno, buenas noches. Ante todo, disculpas, porque no sé qué le pasó a la cámara y entonces no me van a poder ver. En otro momento seguramente nos vamos a ver nuevamente y vamos a poder arreglar la cámara. Gracias, Ale, por la invitación. Un placer. A mí me pidieron que hablara de prequirúrgicos y yo quise ampliar un poquitito el tema y hablar de lo que es medicina perioperatoria. La medicina perioperatoria se define como la medicina que se ocupa del paciente desde que tiene la fecha quirúrgica hasta que el paciente se va de alta, haciendo intervenciones en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio. Es sabido que las complicaciones posoperatorias siguen siendo uno de los principales inconvenientes de la cirugía, no solo para el paciente, sino también para el cirujano, para el equipo quirúrgico y por lo tanto para el sanatorio que está prestando la cirugía. La evaluación preoperatoria constituye entonces el primer foco de detección de los pacientes que tienen riesgo aumentado de sufrir alguna complicación en ese posoperatorio o en esa travesía perioperatoria. Lo que ocurre actualmente es que el gran avance de las técnicas quirúrgicas y de las técnicas anestésicas hace que se pueda operar un gran número de pacientes, pacientes mayores, pacientes con muchas comorbilidades, con lo cual las cirugías son más complejas y tenemos la obligación de hacer un equipo multidisciplinario para poder brindar una medicina de buena calidad en cada uno de los tiempos. Entonces tenemos que gestionar una medicina adecuada desde que el paciente tiene la fecha quirúrgica hasta que el paciente se va de alta, siempre pensando en la atención centrada en el paciente y en la familia, explicándole al paciente y a la familia cuáles son los riesgos de esa cirugía y haciéndolos participar de las decisiones de esa cirugía. Como va a haber múltiples personas, médicos, cirujanos, anestesiólogos involucrados en el proceso quirúrgico, es importante que desarrollemos guías y que consensuemos esas guías o protocolos para que la atención sea consensuada entre todos. Se le debe explicar al paciente cuáles son los beneficios de tener una intervención bien planificada, y cuando nos planteamos hacer una evaluación preoperatoria, deberíamos poder responder 3 preguntas. ¿Cuál es el estado de salud de ese paciente? Si se puede o se debe mejorar la condición física o mental de ese paciente, o si el paciente tiene algún problema de salud o toma alguna medicación que puede influir en la aparición de complicaciones en el postoperatorio. Tratando de responder esto, nosotros tenemos que pensar cuáles son las necesidades de un sanatorio en este momento, no solamente la crisis económica es en América Latina, sino a nivel del mundo.
Entonces, ¿qué necesita un sanatorio? Brindarle al paciente una medicina de calidad. Ustedes recuerden que cuando se pone en marcha una cirugía, se ponen en marcha en el organismo un montón de reacciones y la cirugía tiene 3 fases. Todas las reacciones que se ponen en marcha en el organismo se llaman respuesta global al estrés. La cirugía tiene 3 fases, una primera fase que se llama fase de shock, en la que es todo en menos, en la que hay disminución de la temperatura, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, disminución del metabolismo, vasoconstricción y retención de agua y sal. Nosotros tenemos que tratar de disminuir todo ese estrés para poder disminuir la mortalidad. Una segunda fase que se llama fase de restablecimiento, que es para restablecer los mecanismos de homeostasis, en el que ya aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto energético, aumenta la glucemia, y que esa fase más o menos dura 48 horas y la primera fase 24. Y después vienen la fase de recuperación. Entonces, de la magnitud de esta respuesta que tiene que dar el organismo, va a depender el grado de injuria que tenga. Cuanto más corta, sea la cirugía, menor va a ser el grado de injuria. Entonces, ¿qué necesitaría el sanatorio? Brindar una medicina de calidad, tratar de disminuir todo ese estrés para que disminuya la mortalidad. Tenemos que brindar una medicina segura, una cirugía segura para disminuir el riesgo de complicaciones, y al disminuir el riesgo de complicaciones vamos a poder disminuir la estadía de ese paciente en el sanatorio, con lo cual indirectamente también al hacer más corta la estadía van a disminuir los costos en los que el sanatorio tenga que intervenir. Recuerden que la OMS dice que todo paciente tiene derecho a la salud y que la salud que se le brinde debe ser de alta calidad, accesible y disponible las 24 horas. ¿Cómo podemos hacer para responder como institución a toda esta demanda que tenemos? Necesitamos un equipo interdisciplinario en el que cada uno pueda brindar experiencia para que la travesía perioperatoria sea la adecuada. Nosotros lo que vemos que en esa travesía intervienen muchas personas, que los pacientes se hacen estudios en diferentes lugares y necesitamos concentrar todos esos estudios. Los equipos quirúrgicos que están más organizados son los que tienen menor complicaciones. Tenemos que hacer al paciente y a la familia partícipes, explicándoles cuáles son los riesgos de esa cirugía y explicándoles que una cirugía organizada tiene muchísimas menos complicaciones. La forma de responder que tenemos en el mundo, y por suerte en América Latina también, a todas estas necesidades del sanatorio, que recuerden sería brindar una medicina de alta calidad, segura, eficiente, para que nos haga competitivos, para que podamos tener menos complicaciones, menos reinternación, una corta estadía y con eso disminuir los costos. Hay una serie de protocolos que se llaman ERAS, la traducción sería una recuperación optimizada de la cirugía. ERAS son los protocolos y las recuperaciones que se utilizan en el mundo, y en la Argentina existe la entidad que se llama COPAL, que sería Cirugía Optimizada para América Latina. Son todos estos protocolos en guías ERAS adaptadas a nuestro país o a América Latina. ¿Qué proponen estas guías ERAS? Brindar, por supuesto, calidad, eficiencia y seguridad, y brindar todas acciones en el pre, en el intra y en el postoperatorio para poder disminuir la respuesta global al estrés que provoca la cirugía y con eso disminuir las complicaciones. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es atenuar el estrés quirúrgico para poder mantener la función fisiológica del paciente y acelerar el proceso de recuperación. Pero nos planteamos en la evaluación preoperatoria, ¿quién tiene que realizar esa evaluación?
Las guías dicen que miembros de enfermería entrenados y que médicos en formación podrían hacer un approach inicial de la evaluación preoperatoria, siempre supervisada por los anestesiólogos. ¿Cuándo se debe realizar esa evaluación preoperatoria? Con la suficiente antelación como para que se puedan aplicar medidas que nos ayuden a disminuir, a reducir la mortalidad de ese paciente. Según la Asociación Española de Anestesia y de Reanimación, recomiendan que todo paciente tenga una historia clínica y un examen físico para poder hacer una estratificación de riesgo. Y estratifica a los pacientes según la Asociación Americana de Anestesia, y una de las formas de clasificar el riesgo sería ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 y ASA 6. La mayoría de los pacientes son ASA 1 y 2, son pacientes sanos que tienen escasa morbimortalidad. El ASA 1 son pacientes sanos, en el ASA 2 son pacientes sanos que por ahí tienen algún hábito tóxico, como tabaquismo o etilismo. Las embarazadas son ASA 2, y en esos pacientes la evaluación debería realizarse 2 semanas antes del procedimiento por si hay que hacer algún ajuste y que el paciente llegue seguro. Los pacientes que tienen ASA 3 o ASA 4 son pacientes que tienen un riesgo más severo, el EPOC, el enfermo en diálisis, el paciente que ha tenido un DIAM, el paciente que tiene una prótesis valvular. En esos y en los ASA 5 y los ASA 6, que son pacientes más graves y que el ASA 6 se consideran moribundos, debería hacerse el riesgo 4 semanas a 6 antes de que se provoque el procedimiento. Entonces el paciente debería tener una historia clínica, que una forma que estamos utilizando nosotros es enviarle al paciente un cuestionario en el que él marca todos los antecedentes y nos lo puede enviar con sus antecedentes, la medicación que toma y a su vez el electrocardiograma y el laboratorio. Entonces nosotros sabemos si se trata de un paciente, más o menos sabemos cuál es el riesgo de ese paciente y sobre todo si debemos hacer alguna intervención previo a la cirugía o hablar con el anestesista previo a la cirugía. ¿Qué debe constar en la historia clínica de ese paciente? Bueno, sus antecedentes patológicos, si es hipertenso, si es diabético, la lista de la medicación que toma y sobre todo hacer hincapié en si el paciente tiene una cirugía previa y presentó alguna reacción adversa a un fármaco, si tiene el antecedente en una cirugía previa de tener una vía aérea difícil como para poder avisarle al anestesista, si toma corticoides en forma crónica, si tiene suprimido el eje como para poder hacerle corticoides por vía endovenosa ante el estrés quirúrgico, si tiene una alergia documentada al látex, porque deberíamos preparar el quirófano libre de látex y ese sería el primer paciente, la primera cirugía de la mañana, si tiene antecedentes de alergia a alguna medicación y sobre todo recabar en los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco o la utilización de drogas ilegales. Y en cuanto a la estratificación de riesgo, hay muchas formas de clasificarlo. El ASA es uno, y si no se lo puede clasificar según los antecedentes del paciente o según la cirugía. Según los antecedentes del paciente, los pacientes pueden tener antecedentes cardiológicos o no cardiológicos. Y entonces acá tenemos los pacientes que tienen alto riesgo por sus antecedentes cardiológicos, son los pacientes que tienen o han tenido un síndrome coronario inestable, como una angina inestable o un DIAM, los pacientes con una insuficiencia cardíaca descompensada de difícil tratamiento, los que tienen arritmias ventriculares, los pacientes con una área valvular menor a 1 centímetro en el caso de una estenosis mitral o una estenosis aórtica severa. Los pacientes que tienen riesgo cardiológico, no cardiológico, perdón, son los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar severa,
que usan crónicamente oxígeno, que tienen una diabetes no controlada, que son hipertensos severos o que tienen una anemia sintomática. Eso sería según el antecedente del paciente. Y según el tipo de procedimiento que realicen, se los puede clasificar en los pacientes que tienen bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y eso se hace por la potencial pérdida sanguínea que puedan tener. Pérdidas menores de 200, pérdidas de hasta 1000 o pérdidas mayores de 1000. Las cirugías menores, las cirugías de mama, las cirugías ginecológicas menores o las urológicas menores son las que tienen menos riesgos, las que tienen más riesgos son las cirugías, las amputaciones, las cirugías, la duodenopancreatectomía o alguna resección hepática. Son los pacientes de riesgo mayor y los de riesgo intermedio serían una angioplastia, la reparación de un aneurisma o las cirugías. Mari, ¿nos escuchás? Perdimos el audio. Les pido un minutito a ver si tratamos de solucionarlo. Les pido un minutito de paciencia, estamos tratando de solucionarlo, que Mariana tuvo problema en la conexión de internet, pero estamos tratando de restablecerlo. Bueno, ahí estamos tratando de solucionarlo, se le cortó la luz a Mariana, así que esperamos 2 minutitos, les pido paciencia y vemos si podemos continuar donde dejamos. Mari, Hola, ahora sí, te vemos de vuelta. ay, se me cortó la luz y se me cortó todo. Bueno, tranquila, no hay problema, te esperamos. Espera que la abra de nuevo. Y ahora anda la cámara, así que te podemos ver, te están conociendo los chicos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué me va a hacer? Pero hola, ¿qué crees? Ahí está, Ale. ¿Se ve? No, no se compartió, Mari. Bueno. Ahora se comparte. Ahora. Ahora sí.
Ahí vamos, ahí paso las diapos en las que estábamos. Así seguimos. Nos quedamos acá, ¿no? Sí, tal cual, ahí estamos. Perfecto. Bueno, les pido disculpas, sigamos. Bueno, ¿en qué consisten las pruebas preoperatorias que uno tendría que realizar? ¿Se puede operar un paciente solo con un laboratorio que tenga un coagulograma y un hemograma y un electrocardiograma? Sí, se puede operar. ¿Es lo adecuado? No, porque nos perderíamos todas estas intervenciones que dijimos que teníamos que hacer para tratar de disminuir esa respuesta global o al menos intervenir en cada una de las fases de la respuesta global de la cirugía. Entonces, ¿qué necesitamos del laboratorio? Todas las guías actuales dicen que tenemos que tratar de tener las pruebas de laboratorio solo que están justificadas. No hacerle un laboratorio enorme al paciente como para optimizar los tiempos y optimizar los costos también. Y que los pacientes que tienen un laboratorio con un coagulograma en los últimos 3 meses, si a ese paciente no le ha cambiado la condición clínica y no agregó ninguna patología, no requieren actualización. Con lo cual nosotros, con un laboratorio de 3 meses previos, podríamos operar ese paciente, sin necesidad de repetirlo. Los procedimientos de bajo riesgo, según las guías, en los menores de 18 años no necesitaríamos ni siquiera coagulograma. No es lo que hacemos nosotros acá, le pedimos un coagulograma mínimo a todos los pacientes con un hemograma y no nos puede faltar en el paciente que tiene una cirugía con un riesgo alto, por supuesto, el hemograma con las plaquetas, el coagulograma, la función renal y el tiempo de protrombina y el KPTT, que sería el coagulograma. ¿Y qué sí o sí tienen que tener los pacientes? Los pacientes que tienen historia conocida de anormalidades en la coagulación o que están anticoagulados, esos pacientes tendrían que tener un coagulograma en la semana previa a que se realice la cirugía. Los pacientes que van a requerir una anticoagulación posoperatoria, los pacientes que tienen enfermedad hepática activa, los pacientes que están desnutridos en forma severa, porque eso les va a poder modificar el coagulograma, y en los pacientes que se van a someter a un procedimiento de alto riesgo. Ninguno de esos les debe faltar el coagulograma en la semana previa. Sí o sí, hematocrito y hemoglobina en los pacientes en los que están supeditados a pérdidas sanguíneas, en los pacientes que tienen antecedentes familiares de hemoglobinopatías, en los pacientes que son oncohematológicos y que están sometidos o que fueron sometidos a quimio o a radioterapia reciente, más que nada por el freno medular que les va a provocar la radioterapia, en los pacientes anémicos. El recuento de plaquetas en los pacientes con enfermedades hematológicas o en los de alto riesgo, y en los pacientes recuento de glóbulos blancos en los mismos. Ionograma en los procedimientos de alto riesgo, en los pacientes que tienen antecedentes de arritmias o en los pacientes que vienen recibiendo diuréticos y digoxina, o por supuesto con enfermedad renal. Glucemia en los pacientes con historia de diabetes o que tomen corticoides o tengan diagnóstico de enfermedad suprarrenal. Función renal en aquellos pacientes con enfermedad renal o suprarrenal, diabéticos, tratamiento con diuréticos, hipertensión severa. Un análisis de orina en los que se le va a instrumentar la vía urinaria o antecedentes de pacientes con infecciones urinarias a repetición. Y no se olviden del test de embarazo en mujeres con posibilidad de embarazo, que serían las que tienen un método anticonceptivo no poco confiable o no seguro, y pacientes, por supuesto, en edad fértil, en quienes se les va a realizar un procedimiento a nivel abdominal o pelviano. Todas estas partes del laboratorio no deben faltar en esas pacientes. Electrocardiograma. Sí o sí, el paciente que tiene
mayor a 45 años, otras guías dicen mayor de 40 años, o en mujeres que tienen mayor de 55 años, que en los últimos 6 meses se realizaron un electrocardiograma y no tuvieron ningún síntoma o ninguna patología en el medio, uno los podría operar con un electrocardiograma de 6 meses previos. Nosotros pusimos un corte del electrocardiograma y el laboratorio en 3 meses, pero las guías dicen que en los últimos 6 meses, si no tiene ningún cambio, podrían operarse con ese mismo laboratorio, si electrocardiograma, si el paciente no ha sufrido signos o síntomas de enfermedad cardiovascular o no tiene un procedimiento de alto riesgo. En eso no es necesario repetírselo. Si no lo tienen, por supuesto, es necesario repetírselo si tienen algún síntoma nuevo o en los pacientes que son considerados de moderado a riesgo alto de la cirugía. Con lo cual hasta ahora vamos, electrocardiograma y laboratorio en todos los pacientes. ¿A quién le hacemos una placa de tórax? A los pacientes que tienen más de 60 años, con una cirugía con un riesgo intermedio o alto, en los pacientes que tienen antecedentes de alguna neoplasia, en los pacientes fumadores que tienen clínica respiratoria, en los pacientes que tienen obesidad mórbida, si van a ser sometidos a algún procedimiento en los que se va a hacer una intervención abdominal o en los que se va a hacer un neumoperitoneum. ¿A quién le vamos a pedir una prueba funcional respiratoria? Al paciente que tiene una cirugía grado 3, si presenta enfermedad, obesidad mórbida o tiene una enfermedad respiratoria avanzada. La espirometría o alguna otra prueba funcional está indicada solamente en los pacientes en los que sabemos que ese procedimiento, esa espirometría va a modificar alguna parte del procedimiento quirúrgico, del manejo anestésico o del cuidado posoperatorio. Le pedimos la espirometría y le pedimos al neumonólogo que nos dé una devolución de cómo debería prepararse ese paciente para la cirugía. Y que otros pacientes reciben la indicación de hacerse una prueba funcional, los que van a ser sometidos a una neumonectomía, los pacientes que tienen un EPOC severo o un EPOC moderado y que van a ser sometidos a algún procedimiento torácico o de abdomen superior, o algún paciente que en el examen físico se le diagnostica, se le ocultan sibilancias o roncus y que no tiene ninguna patología respiratoria diagnosticada. ¿A qué paciente le vamos a pedir una prueba cardiológica? Esto generalmente ya viene el paciente porque fue a hacerse el riesgo quirúrgico y el cardiólogo consideró que se la tendría que hacer, pero a título informativo, los predictores clínicos se dividen en mayores, intermedios o menores. Acá voy a poner esto para que lo puedan ver. Los predictores clínicos mayores serían el paciente que ha tenido un infarto en las últimas 6 semanas, una angina inestable, una insuficiencia cardíaca descompensada, una enfermedad valvular o arritmia significativa. Los criterios menores serían edad avanzada, electrocardiograma normal, el ritmo cardíaco no sinusal, una historia de ACV o una hipertensión no controlada. En esos pacientes, generalmente el cardiólogo le va a pedir alguna prueba cardiológica diferente del electrocardiograma, como puede ser una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma. Si nosotros tenemos un paciente que se va a hacer un riesgo quirúrgico 48 horas antes y se detecta esto, en esos pacientes se le va a posponer la cirugía, se le va a iniciar un tratamiento, el cardiólogo va a reevaluar el estado cardiovascular y después se va a reprogramar esa cirugía. Los pacientes que tienen predictores clínicos intermedios, generalmente se le hace una prueba de estrés no invasiva al paciente que tiene una capacidad funcional menor a 4 METs, que no va a poder subir las escaleras, un piso por la escalera, o los pacientes que tienen una capacidad funcional moderada u óptima mayor a 4 METs, pero que el procedimiento va a ser de bajo riesgo o interno.
Eso sería en cuanto a la planificación de los estudios que nosotros le debemos solicitar. Laboratorio, electrocardiograma, si necesita alguna prueba funcional respiratoria, si necesita alguna prueba funcional cardiológica, indicada por el cardiólogo y indicada por algún miembro del equipo de medicina perioperatoria. Pero también nosotros tenemos que optimizarle las condiciones de salud preexistentes a ese paciente. Por eso es importante hablar de medicina perioperatoria para poder intervenir en la etapa preoperatoria y darle todos estos consejos al paciente para disminuirle justamente la morbimortalidad. Es probado que los pacientes fumadores y que dejan de fumar 4 semanas previas a la cirugía, eso mejora la cicatrización de las heridas. Lo que tratamos de mejorar también es la anemia preoperatoria, porque es un predictor de la presencia de complicaciones en el postoperatorio. Y tengan en cuenta que el tratamiento de la anemia preoperatoria puede llevar de 3 a 4 semanas, entonces es algo que uno debería planificar antes de la cirugía. En cuanto a la recuperación ERAS o a la recuperación TOPAL, en el preoperatorio, las pruebas de optimización, las intervenciones que ellos hacen son en el pre, en el intra y en el post. En el intra, sobre todo, llevadas a cabo por el anestesiólogo, y en el postoperatorio por el equipo de recuperación y luego por el equipo de seguimiento clínico. Acá, como lo que nos ocupa es la de preoperatorio, vamos a hablar un poquito de eso, dándole educación preoperatoria al paciente. Nosotros hicimos en el sanatorio lo que se llama el camino del paciente preoperatorio, hicimos un tríptico para enviarle al paciente 48 horas antes de la cirugía, en lo que se le explica en qué va a consistir la cirugía, se le recuerda cómo tiene que venir, que venga acompañado, si es una cirugía ambulatoria, que recuerde que no tiene que traer cosas de valor, que recuerde que se tiene que sacar los aros y las pulseras, que lo vamos a primero recibir en el área de cirugía ambulatoria, que después lo va a recibir el anestesiólogo y la instrumentadora al entrar a quirófano, que después vas a pasar a una sala de recuperación. Toda esa información, toda esa explicación que nosotros le podemos brindar al paciente está totalmente comprobado, al igual que la visita previa que uno le puede hacer antes de entrar a quirófano, donde se encuentra en la cirugía, en el área de cirugía ambulatoria. Está comprobado que disminuye el estrés y con eso disminuye las complicaciones postoperatorias del paciente. Cuando el paciente entra con información a la cirugía, son pacientes que evolucionan mejor. Todo eso estaría incluido en lo que es la educación preoperatoria del paciente y la prehabilitación, aconsejarle la cesación del hábito tabaco, optimizarle el estado nutricional. Menos del 40% aproximadamente de los pacientes tienen algún grado de desnutrición que se puede mejorar previo a la cirugía, y sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía oncológica. En esos pacientes tenemos que pedirle la ayuda al nutricionista si es necesario, como para que su condición nutricional no lo condicione en el postoperatorio también. Les indicamos el ayuno y les hacemos una carga de carbohidratos 2 horas previas a la cirugía y la noche anterior, que está bien probado que mejora la resistencia a la insulina, mejora la sensación de náuseas y vómitos que el paciente presenta en el postoperatorio, junto con la calidad de que ese paciente se despierta de la anestesia. En los pacientes adultos les aconsejamos que pueden tomar líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía, líquidos claros, que serían agua, bebidas sin gas, pueden tomar bebidas saborizadas que no tengan gas, pueden tomar Gatorade, pueden tomar mate, pueden tomar té, pueden tomar café con un chorrito de leche, no pueden tomar
leche pura, no pueden tomar jugos con pulpa, ni gaseosas, ni por supuesto bebidas alcohólicas. Junto con ese ayuno, le aconsejamos que reciban la noche anterior maltodextrina, y si no existe la posibilidad de la maltodextrina, la misma concentración de minerales va a tener el Gatorade, que pueden recibir el día anterior a la cirugía 800 mililitros y 2 horas antes de la cirugía 400 mililitros de Gatorade. Eso podría suplementar la carga de carbohidratos o la utilización de maltodextrinas que por ahí el paciente tiene que comprar o el sanatorio le puede entregar. Y en cuanto al ayuno para sólidos, pueden comer hasta 8 horas antes comidas ricas en grasas y hasta 6 horas antes comidas livianas. Todo esto está comprobado. Lo que nosotros sabemos es que está demostrado que un ayuno prolongado no significa que el estómago esté vacío ni que les va a cambiar el pH al paciente, y sí sabemos que después de un ayuno mayor a 8 horas, durante la inducción anestésica son pacientes que tienden más a la hipotensión, que salen de la cirugía deshidratados, que salen hipoglucémicos, con una intensa sensación de sed y de hambre. Los chiquitos y los ancianos, sobre todo, salen irritables, con menos posibilidades de cooperar en el posoperatorio. Entonces, tengan en cuenta que todas estas acciones que ustedes pueden hacer en el preoperatorio, y no solamente realizarle el electrocardiograma y el laboratorio, van a hacer que el paciente curse toda la estancia en el sanatorio con aumento de calidad, con disminución de síntomas y con ahorro de mucha medicación. En cuanto a los cuidados del posoperatorio inmediato, siguiendo las guías ERAS, nosotros lo que hacemos es tratar de que el paciente tenga la menor cantidad de opioides en el posoperatorio, y eso se logra teniendo una buena analgesia en la inducción analgésica, o incluso se le puede hacer una analgesia preventiva, que se le debería indicar al paciente que reciban analgésicos la noche anterior, paracetamol, por ejemplo, 1 gramo, la noche anterior a la cirugía y 3 horas antes de la misma. Eso lo que hace es ahorrar la utilización de opioides en el posoperatorio. El anestesiólogo va a colaborar, y lo que va a hacer es disminuir la cantidad de líquidos en el intraoperatorio, como para evitar la sobrecarga de sal y de agua. Le vamos a indicar una analgesia multimodal, entonces les pedimos que para ahorrar opioides traten de hacerle la mayor cantidad de bloqueos que puedan, que traten de evitar que el paciente salga con drenaje. Está bien comprobado que el hecho de que el paciente salga sin drenaje no aumenta el riesgo de la fuga en una anastomosis o de que el paciente se broncoaspire. En el caso de la sonda nasogástrica, que lo pongan a deambular lo más rápido posible, que le indiquen la dieta el mismo día y que solo lo transfundan cuando el paciente tiene una hemoglobina menor a 7. Todos estos cambios, bueno, en el posoperatorio que vemos son los que nosotros aconsejamos y le indicamos al paciente en el periodo preoperatorio, junto con la preparación y junto con los exámenes prequirúrgicos solicitados. ¿Para qué necesitaríamos nosotros hacer este cambio? Porque necesitamos que el paciente se opere seguro, que sea una cirugía eficaz, que sea una cirugía de alta calidad, para brindarle calidad de atención, y la forma nuestra de gestionar todo eso sería introduciendo toda esta recuperación de los protocolos ERAS o de los protocolos COPAL, que ustedes los pueden ver, los pueden descargar. Cada cirugía tiene su protocolo, se actualizan anualmente o cada 2 años. La cirugía ginecológica tiene uno, la cirugía bariátrica tiene otro,
la duodenopancreatectomía tiene otro. Todos esos protocolos le dan las indicaciones en el preoperatorio y qué tendría que tener ese paciente para operarse, las sugerencias en el intraoperatorio y en el post. Y nosotros en el sanatorio, ¿tengo tiempo, Ale, de contarles un poquito? Vamos bien con el tiempo, así que perfecto, Mari. Entonces, les quería contar nosotros una experiencia que tenemos en el sanatorio. Hicimos el entrenamiento copal, la cirugía, la recuperación optimizada de la cirugía. Hicimos un seminario, nos dieron una aplicación que se llama MyJourney, que nosotros se la compartimos al paciente. En esa aplicación al paciente le llega toda esta información, todo este camino prequirúrgico, y el paciente carga sus datos preoperatorios sus antecedentes en esa aplicación. El anestesiólogo carga el protocolo, el cirujano carga el protocolo, y nosotros después descargamos todos esos datos y sabemos qué porcentaje de pacientes tuvieron náuseas en el postoperatorio, qué paciente recibió la carga de carbohidratos, quiénes tuvieron más dolor. Eso nos permite ajustar el protocolo de dolor, ajustar el protocolo de náuseas y vómitos, ver qué paciente llegó desinformado a la cirugía y ver de qué manera podemos armar un protocolo para que ese paciente le vaya mejor. Nosotros cuando empezamos con este protocolo, empezamos con el equipo de cirugía bariátrica. Ellos tenían unos días de internación entre 3 y 4, y actualmente, después de un año de introducir este protocolo e ir haciendo todas las recomendaciones que nos daban, hacíamos la recomendación, medíamos cómo nos iba, introducíamos otra recomendación, alertábamos al paciente, intentábamos que el anestesiólogo cambiara su protocolo anestésico y analgésico. Actualmente, en los últimos 3 meses, tuvimos un día de internación para esos pacientes. Y lo único que nos falta llegar con esa guía es a que los pacientes de cirugía bariátrica, que es con los que estamos en este momento, salgan del quirófano sin el drenaje, para atender a que esa cirugía, en lugar de tener una noche de internación, sea una cirugía ambulatoria. Con lo cual, les recomiendo que empiecen con todos estos protocolos, que la evaluación preoperatoria se convierta en una evaluación perioperatoria, donde se forme un equipo multidisciplinario y donde no solamente tenga que intervenir el cardiólogo haciéndole un riesgo quirúrgico y el cirujano pidiéndole un laboratorio, sino que formen un equipo y que puedan hacer esta recuperación. La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados, estamos tratando de que todo el mundo la pueda hacer, porque en realidad no genera gastos, al contrario, cuando uno ve que haciendo estas intervenciones le damos calidad a la cirugía, ahorrando complicaciones y ahorrando tiempos de internación, con lo cual le ahorramos costos al sanatorio, pero fundamentalmente lo que le estamos dando es seguridad y calidad al paciente. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Mari. La verdad que sí, súper claro. Creo que nos transmitiste, nos reforzaste estrategias que todos ponemos en práctica en algún momento. Creo que la mayoría de los que estamos acá conectados siempre tenemos algún paciente que se está por operar o que se va a operar. Así que está bueno recordar y tener presente algunas cosas que van cambiando y que, bueno, ahí claramente vos nos mostraste un poquito con números de lo que pasa en el sanatorio, que tiene un impacto grande no solo en las complicaciones, sino también en los costos, ¿no?, de la salud. Y conocer el resultado de todo eso, bueno, también es como que a uno le genera como más seguridad, más confianza a la hora de hacer algunas indicaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Obviamente seguimos con este módulo. El próximo encuentro es el 25 de julio. Mariana también nos va a acompañar, y bueno, y en esa ocasión lo que vamos a hablar es del manejo crónico o el uso crónico de la medicación en el paciente que se va a operar. Cualquier duda, saben que nos pueden escribir a docencia@sanatoriofinoquieto por este tema o por temas anteriores que ya hemos presentado, y generalmente casi todas las semanas estamos subiendo las clases.
al YouTube del sanatorio, así que las pueden volver ahí. En el transcurso de esta semana vamos a subir esta. Así que bueno, si no hay preguntas, despido a Mariana, nos volvemos a encontrar el 25. Les agradezco de verdad a todos los que estuvieron conectados, que es un horario complicado y encima un martes que recién se da comienzo a la semana. Y no sé si Mari, ¿querés aclarar algo más o decir algo más? Si no, nos volvemos a encontrar. Decirles que, bueno, que estoy disponible en ayudarlos si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Le pueden pedir el mail a Ale o les dejo mi mail, mcosta@sanatoriosinoquieto.com, y si necesitan mi bibliografía o los puedo ayudar en algo, estoy disponible para eso. Gracias, Ale, por la invitación. Bueno, gracias a todos, buenas noches, y bueno, vayan todos a descansar. Gracias. Chao, hasta el 25 de julio entonces. Hasta luego.